Egun ondan noi, hasiko gara esoiko batzarrarekin, gai ordena segituz, lehenengo puntuarekin hasiko gara. Lehenengoko puntua, 2018 udal aurrekontuaren onarpena bidezkoa bada. Punto número 1, aprobación si procede de presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Bueno, honen gain, hasi baino lehen, enmendakin bat. Mira, a ver, entzuten didazu, bai, ez? Entzuten da? Bai? Vale, bueno, ¿oyes, Juanchu? A ver. Sí, te escuchamos. Prueba, a ver. A ver, entzuten didazu, ez? Sí? Bai, ez? A ver. Sí. Espera, igual. A ver, Gorka. Espera, vamos a darle Sí, otros sí. cascos, a ver. ¿Escucháis a Gorka? Dale, a ver. ¿Ya está? Vale. Ya está, ya está. Venga. Bueno. Hasi baino lehen, aurkeztutako aurrekontuari enmendakin bat gehituko zaio, guztiei pasatzen dizuet, 1, 2, 3, hortik. Beraz, betilez, lehenengo eta behin, enmendakina aztertu behar da, enmendakina onartutzat emonez gero, hau aurrekontuari batzen zaio, eta ondoren aurrekontua bera bozkatu eta eztabaidatuko genuke. Enmendakina ez balitz onartuko, aurrekontua berez aztertuko litzateke. Beraz, hasiko gara enmendakinaren azalpenarekin, eta eztabaidatzen dara. Hemen agertzen den enmendakina berez aldatzen dituen aurrekontuaren inguruko partidak arlo sozialeko partidak dira. Lehenengo eta behin IBIaren inguruko partidan aldaketa bat egiten da, eta 30.000 eurotara pasatzen da bere guztirakoa. Tasen inguruko laguntza 40.000 eurotan utziko litzateke. Pobrezia energetikoaren inguruko familiei laguntza 40.000 eurotan ere utziko litzateke. Eskola liburuak, kuadernoak materiala orokorrean erosteko laguntza 40.000 eurotara ere pasatuko litzateke. Euskaltegian matrikulatzeko laguntzak 10.000 eurotara. Emakumearen inguruko laguntzak libre konkurrentzian 15.000 eurotara. Kooperaziorako libre konkurrentziako laguntzak ere 30.000 eurotara. Hirugarren adinekoentzako laguntzak 12.000 eurotara. Eta Zipirineko Anparen inguruko laguntza, hasieran 20.000 euro zeuden jarrita, 26.000 euro pasatuko litzateke, pasaden urtean 16.000 euro izan da. Guzti hau finantzatzeko erabiltzen dena da, aurrekontuan existitzen zen 115.000 eurotako superabita, eta gero publizitate eta komunikazio inguruko bi partidak minoratuko litzateke, bata 30.000 eurotan, 10.000 euro izten direlarik, eta beste bat 18.000 eurotan, 52.000 eurotan uzten delarik. Honen intentzioa berez da aurrekontuan kutsu sozialago bat sartzea, hau da ikusi daitekenez aurrekontuen inguruko partidak modu nahiko erakargarrian gure ustez hasten dira, pasatzen dira 88.000 euro inguru izatetik, 200.000 euro inguru izatera, hau da nahiko hazkunde potentea eukiko dabe, eta honen intentzioa beti esan dugun moduan da, udalean dagoen hazkundea diru sarreretan, baita ere eukitzea islada bat sopelako jendearekiko, eta jendea
progresatzen laguntzeko. Orduan, hau da enmendakin honen arrazoia. Honen bestez, eztabaidatze atalera pasatzen gara. Juantxu? Sí, bueno, al final la enmienda, el cambio en el presupuesto, yo creo que supone una ayuda a los sectores a los más desfavorecidos, teniendo en cuenta que Sopelana es un pueblo en crecimiento, pero que en el camino hay parte de esa población que no se engancha a ese tren. Y creo que esto viene a ayudar a los sectores que quieren integrarse o que están desintegrados, ¿no? Por lo tanto, como hemos sido parte de este acuerdo, lógicamente vamos a votar a favor. Mila esker, Teresa. Bueno, yo reiterar también que como firmante de esta enmienda considero que es muy beneficioso para toda la ciudadanía de Sopela. Esto permite que nadie se descuelgue, de ayudar en lo posible para que nadie quede descolgado en sus demandas. Y, naturalmente, como firmante de la enmienda, supone, como había dicho Goncha, un importante refuerzo de las partidas sociales y estamos totalmente a favor, claro. Mila esker, Teresa. Jon. Egunon, Danori. Antes de proceder a debatir el contenido de esta enmienda que se nos acaba de presentar, Denok Batera Sopela ha registrado además una consulta jurídica en relación al dictamen sobre el que se soporta el presupuesto que se pretende aprobar hoy. Nos gustaría que se nos contestara antes de proceder al punto que se pretende debatir. Eskerrik asko. Bien. En cuanto a la comisión informativa extraordinaria que se realizó, existe informe de la Diputación Foral de Vizcaya en la que asevera que la convocatoria y la comisión se realizaron correctamente. Por lo tanto, a nuestro entender, está jurídicamente soportado. No vemos ningún problema en cuanto a la convocatoria de la comisión y, por lo tanto, en cuanto a su dictamen. Lógicamente, este informe se incluirá en el expediente para que esté a disposición de los concejales y lo puedan observar y, por lo tanto, entendemos que tenemos soporte jurídico para seguir adelante. Es decir, entiendo que este equipo de gobierno entiende que no hay ningún problema en que el dictamen contenga contenido falso. El dictamen no contiene contenido falso. En una comisión, cuando no se vota, se toma por abstención. Es así. Es decir, si alguien no quiere que su voto se tenga en cuenta, lo que debería hacer es abandonar la comisión para no estar presente. Pero si alguien está presente, solo hay 3 posibilidades de voto, que es a favor, en contra o abstención. No existe otra posibilidad. Cuando alguien no vota, se toma por abstención. No es la primera vez que se ha dado. A nosotros también ese caso se nos ha dado en otras legislaturas y es lo que se toma jurídicamente. Correcto. Entiendo entonces que el procedimiento sería abandonar la comisión. Es decir, cuando se pretende que quede reflejado de esa manera, el procedimiento que desconocíamos es abandonar la comisión, ¿no? Si has estado y abandonas, se tiene por abstención. ¿También? Sí. Vale. Eztabaidatuko duzu. Barkatu, respecto a la enmienda, apuntar que entendemos, Denok Batera Sopela entiende que un asunto de la importancia de un presupuesto no se debe dejar a una improvisación de última hora. Es decir, todas estas ayudas entendemos que ha habido tiempo más que suficiente, por ejemplo, en la comisión de la semana pasada, para haberlas comunicado a los concejales de esta corporación. Es muy significativo que se nos comuniquen solamente unos minutos antes de proceder a su votación. Eskerrik asko. Isilik mesedes. Bueno, luego te contesto. Manuela. Sí, egunon, Denori. Desde Podemos Sopela, lo primero que queremos preguntar... Barkatu, hasta donde conozco, tú aquí estás representándote a ti misma, no a Podemos Sopela. Barkatu, desde el círculo de Sopela y portavoz de Podemos Sopela... No, es que aquí no eres portavoz de ningún círculo. Aquí eres, Barkatu, Manuela, aquí eres Manuela Ruiz Vivanco, concejala no adscrita. Sí, desde el portavoz del círculo Manuela de Ruiz Sopela. Vivanco, y te ruego, por favor, que no aludas a eso en el pleno. Una cosa son lo que tú hagas en un documento interno y otra cosa es que tú aquí en el pleno aludas a una condición que no ostentas. Tú eres concejala no adscrita del Ayuntamiento de Sopela. Insisto, como portavoz de Podemos Sopela... Manuela, no me obligues a empezar con el primer aviso. Es decir,
tú no representas aquí a nadie que no sea Manuela Ruiz Vivanco, por favor. Preguntar cuánto nos sale este pleno extraordinario y por qué no se ha hecho en jueves, si realmente el jueves hay otro pleno ordinario. Eso sí que nos gustaría primero saber lo que nos cuesta este pleno extraordinario, porque esto sí que realmente nos parece una sangría para el pueblo, para los ciudadanos que realmente son los que nos sostienen con sus impuestos. Y también nos gustaría saber por qué no se ha exigido en el acuerdo de gobierno que ha presentado Orain, que él sí que refleja que tiene afinidad con Podemos, pero realmente nunca va a los círculos, nunca Manuela, debate nada. te rogo, por favor, Entonces, esto es un debate sí sobre presupuestos, no es un debate interno sobre quién representa. Sí que me encantaría que asistieras al círculo y que lo hubieras votado con nosotros. Bien, porque esa afinidad se podría haber resuelto en el círculo. Por favor, primer aviso. Bien. Es decir, al tercero, no, Barkatu, no. Vamos a ceñirnos al tema del debate de hoy, que es el presupuesto. Sí. Esto no es un debate sobre quiénes podemos, sobre quién no es Podemos. Cada uno sabe aquí a quién representa. Yo hasta donde sé, Juanchu tiene una representación de un grupo municipal. Yo hasta donde sé, tú en este caso, tienes la representación de ti misma. Y no voy a permitir el debate sobre quién es Podemos o no es Podemos. Esto no es una tribuna para dar un mitin político. Bien, pues, un par de detalles más. Y sí que nos hubiera gustado que Orain Sopela hubiera exigido la paralización de ese aumento del 3% que se va a subir la legislatura, el alcalde y la teniente de alcalde en esta legislatura, y la nulidad de esas 3 comisiones que son vacías de contenido y que nos cuestan 22.000 euros. Estos sí que son datos reales, el dinero, eso es lo más real. Las 3 comisiones que están vacías de contenido y realmente que el alcalde y la teniente de alcalde se vayan a subir un 3% en esta legislatura cuando el resto de la sociedad nos congelan los sueldos y precisamente a los jubilados les van a subir un 0%, 25%. Solamente por solidaridad creo que se debían de haber, en este caso, haber pactado estas dos situaciones. Muy bien, eskerrik asko, Manuela. Willy. Pleno honek guretzako ere ez daukat esankarik, ez bururik, ez formetan, ez edukietan. Ez dago non hartzerik. Azteko, ezoiko pleno bada, eta ez dago inolako arrazoi objektiborik gaur ezoiko pleno bat egiteko. Galdetu genuenean edo galdetu nionean zergaitiak erantzun esan zen porque se me ha solicitado. Este pleno no tiene ni pies ni cabeza. Primero, es un pleno extraordinario que nos cuesta como mínimo 2.700 euros el pleno, más 1.350 más la comisión, más no sé cuánto del traductor. Estamos hablando de unos 4.500 euros más o menos, cuando es perfectamente lógico hacer un pleno extraordinario, pero no a 70 horas de un pleno ordinario que en principio no tiene. Cuando preguntamos el por qué, la única respuesta que se nos dice es porque se nos solicitó. Desde luego no lo solicitó un cuarto de la corporación, entonces es simplemente que usted como alcalde ha aceptado eso porque es quien tiene la disponibilidad de concretar cuándo se hacen los plenos. Primero, no vemos lógico el pleno de hoy, en primer lugar. En segundo lugar, el problema del dictamen no es tanto si nos abstuvimos o no votamos, que nosotros entendemos que nos votamos y no es lo mismo, sino que en el día de la comisión ningún concejal, ni del equipo de gobierno, si usted quiere llamarlo Junta de Gobierno Local, para quedarnos contentos, lo diremos, Junta de Gobierno Local, ni de la oposición, tenía acceso al expediente. Ese es el verdadero problema, que se nos obligó a votar sobre un expediente al cual no teníamos acceso nadie. Nadie. O sea, no sabíamos lo que estábamos votando, por eso no votamos. Por eso no votamos. Y ese sí es el verdadero quid de la cuestión y el verdadero problema, apoyando lo que ha dicho John, que también estamos totalmente de acuerdo, pero es rematar un poquito más su intervención. Y en tercer lugar, por supuesto que las mociones se pueden presentar hasta el último momento, pero claro, es que esta moción que se presenta ahora no coincide ni con lo que habíamos leído en la prensa, es que la intervención que teníamos no vale, tengo que venir aquí a hacer de Versolari. Y inventar. En la prensa habíamos leído 250.000 euros para la construcción de un centro de día para mayores, 180.000 euros para comprar una vivienda para situaciones de emergencia social en las que pueda alojarse mujeres maltratadas y 160.000 euros para atender otras necesidades sociales. En cierta manera, podíamos tener unos argumentos para debatir sobre ese tema. Ahora, sobre esto, pues sobre un expediente que no hemos leído en su día y sobre una moción que es que no conocíamos, una enmienda que no conocíamos sobre la prensa, es que no es responsable dar un voto. No lo es.
Por supuesto que entra dentro del orden de las facultades. ¿Ven? Se ha presentado ahora, pues nos lo comemos. Así es. Pero es irresponsable. Esto lo tendríamos que mirar. Claramente tendríamos que mirarlo. Ha habido tiempo para presentar esto. Se podía haber dicho en la comisión. Se podía haber dicho antes, hay que decir, porque ¿cuándo fue? La semana pasada ya apareció en la prensa lo que yo he dicho, no lo que hay aquí. Y esta semana, 2 veces. Entonces, claro, es que esto no es serio. Y eso sin entrar a debatir en los contenidos. Esas 3 cosas. Primero, no creemos conveniente hacer un pleno hoy. Bigarrenez, ez dugu uste diktamena balidoa denik. Baina ez enbeste botoagatik edo ez botoagatik, baizik eta diktamena parkatu espedientea beraz ez genuelako ezagutzen, eta hirugarrena, ez dugu ezagutzen espediente eta ez dugu ezagutzen mozioa. Pues bueno, bertsolaria, jarriko dut eskuak atzean eta bota gaia improvisatuko dut. Mila esker, Willy. Bueno, contestando uno por uno, a Jon en este caso, en cuanto a la improvisación, no existe improvisación, existe un acuerdo presupuestario con un grupo, igual que ha existido un acuerdo presupuestario con tu grupo en otra ocasión, y se ha seguido el mismo procedimiento, es decir, las comisiones informativas son para debatir aspectos que van a pleno. Los aspectos que van a pleno, normalmente, si algo tiene una enmienda, será porque se quiere modificar algo de lo que va a pleno. Y si se quiere modificar algo de lo que va a pleno, generalmente eso no se va a debatir, como es lógico, en una comisión porque no se dictamina. Por lo tanto, no tiene ningún sentido debatir una enmienda en un pleno, o sea, perdón, en una comisión, ninguno. En cuanto a que la comisión no está informada, los acuerdos que se realizan entre partidos políticos son acuerdos entre partidos políticos que luego tienen un reflejo, lógicamente, en acuerdos y que se votan posteriormente en pleno sobre dictámenes anteriores. Si hay un acuerdo que modifica lo que se presenta a dictaminar, lógicamente la forma de hacerlo es a través de una enmienda que se presenta al pleno y no a las comisiones. Por lo tanto, no tiene ningún sentido pedir que una enmienda se debata en una comisión informativa porque no es el lugar donde se debe debatir. A Manuela, en cuanto al coste del pleno, pues es bien fácil saberlo, es decir, multiplica lo que cobras por dieta por las personas que cobran dieta. Habría que ir un poquito más allá quizás en el coste. Habría que preguntarnos también cuánto nos cuesta que tú estés, porque tú, como concejala no adscrita, has salido de un grupo y eso ha aumentado de manera significativa el coste en órganos políticos del Ayuntamiento de Sopela. Por lo tanto, precisamente que tú nos preguntes cuánto cuesta un pleno, yo me preguntaría cuánto nos cuestas tú a lo largo del año, ¿vale? Absolutamente legítimo, por otro lado, es decir, tú ejerces tu derecho de salir de un grupo municipal que entiendes que ya no te representa, pero lógicamente eso tiene un coste económico no pequeño para este ayuntamiento. Por lo tanto, quizá podrías hacer también esa pequeña reflexión. En cuanto a la subida del 3% de salarios, quiero pensar que lo dices con absoluto desconocimiento, ¿vale? Porque ni la teniente de alcalde ni yo nos podemos subir un 3% nuestro salario. Si te vas al acuerdo de organización municipal de julio del 2015, observarás que las subidas salariales de las personas que estamos liberadas vienen referenciadas a los presupuestos generales de la comunidad autónoma y no se puede modificar. Es decir, nuestra subida salarial coincide exactamente con la que se marque en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en este caso referenciado a la categoría de directores generales. Por lo tanto, me parece muy grave, extremadamente grave, lo que estás diciendo porque o bien mientes a sabiendas o bien no tienes conocimiento de lo que estás diciendo en referencia a este punto y aseverarlo así me parece de un atrevimiento bastante importante. Luego, en cuanto a lo que comentas, Willy, del no posibilidad de acceso al expediente, solo puedo decir que no es así. El expediente, como marca la ley, está a disposición de los concejales en este ayuntamiento. He dicho en este ayuntamiento, que es lo que nos marca la ley, está a disposición de los concejales desde el momento que se hace la convocatoria para que cualquier concejal pueda venir a la Secretaría Municipal y solicitarlo. Que efectivamente no se tuvo acceso electrónico, eso es obvio,
eso es obvio. Obviamente, como responsable del ayuntamiento, asumo yo esa responsabilidad, pero eso no anula la validez de la convocatoria y, por supuesto, del dictamen. Es más, estoy convencido de que alguna persona seguro que intentó acceder y no tuvo a bien avisar al ayuntamiento de que no estaba pudiendo acceder. Como sabéis, es fácil de averiguar. Podemos sacar cuáles han sido los movimientos de cada uno de nosotros en este tiempo y ver si alguien durante varios días seguidos ha estado intentando acceder al expediente y, aun viendo que no podía, no ha avisado a la persona responsable de darle acceso, que también me parece una de dos, o algo irresponsable o algo premeditado para luego poder decir que no había tenido acceso. No obstante, reitero, lo que marca la ley es que el acceso al expediente ha de darse físicamente en la secretaría de este ayuntamiento. Eso es lo que marca el ROF y con eso se ha cumplido escrupulosamente, y cualquier concejal desde el momento que se convocó la comisión podía haber solicitado el acceso al expediente, podía haber solicitado copia y podía haberlo analizado perfectamente. Por lo tanto, asumiendo que electrónicamente no se tenía acceso, creo que también es justo decir que, oye, podemos sacar los intentos de acceso al expediente si lo queréis y vemos si alguien que ha estado intentando acceder durante varios días seguidos, a pesar de no poder, no tuvo a bien avisar al ayuntamiento de esa incidencia para que se solucionase. En cuanto al contenido de la enmienda, Willy, permíteme que te tutee, pues no lo sé, es decir, entiendo que ni EAJ-PNV, ni Sopela Orain, ni PSE tienen obligación de explicaros la enmienda antes de traerla. Es decir, es el acuerdo al que hemos llegado, es el acuerdo que traemos a votación y es sobre el que se va a votar en este momento, como se ha hecho siempre y como hacen todos los partidos de este ayuntamiento. Es decir, todos los partidos traéis enmiendas a este pleno en el último momento y poco antes de iniciar los plenos y no hay ninguna pega. Es decir, no veo dónde puede estar el reproche sobre ello, ¿vale? Por lo tanto, nosotros entendemos que el pleno es absolutamente normal. Entendemos también, junto a los partidos que han firmado este acuerdo con nosotros, que entendían que el pleno de presupuestos podía ser interesante celebrarlo de manera monográfica, como en otras ocasiones nos han dicho otros partidos por otro lado, y nosotros entendimos que esa solicitud podía ser atendida sin ningún problema, dada la importancia de la materia que se trata. Es que ricasco. Pasamos al segundo turno. Intentaré aplicar un poco los turnos y no pasarme yo tampoco, ¿eh? El primero es de 10 minutos, espero haberme ceñido a los 10, el segundo, como sabéis, es de 5. Juancho, algo que... De la enmienda. Yo os rogaría, por favor, que aquí no hagamos debate político, que todos al final tenemos... Hay una alusión que consta en acta, ha quedado grabado, y yo creo que debo contestarla muy brevemente, si es posible. Una única, por favor, una única contestación y se acabó la tribuna política por hoy, Mercedes. Y breve. Yo estaría encantado de haber hablado esto con Manuela. Manuela, me refiero a ti. Y me hubiese gustado, en el grupo donde tú trabajas, pues seguir con esta enmienda y con la negociación que se realizó con el PNV, haberla llevado al grupo donde trabajas tú habitualmente. Lo que pasa es que no podemos ir. No podemos ir y quiero entregar a la secretaria un acta en el que me prohíben ir a ese grupo. Esto creo que no es objeto de materia municipal, entonces... Sí, pero ha hecho una alusión en la que yo no trabajo en ese grupo. Yo creo que entonces nos queda clara... Creo que debo contestarla, porque además está grabado y se da eso por bueno. Yo no puedo dar por bueno algo que es mentira. No lo estamos dando por bueno, ni lo de una parte ni la de otra. Si no lo digo por bueno tú, digo que lo dé por bueno la gente que lo está viendo. Yo entiendo que aquí hay personas que van a reflejar esto posteriormente en prensa y que si queréis podéis tener acceso a ellas, pero por favor vamos a ceñirnos al objeto del debate ya, que es esta enmienda. No voy a permitir ya más debates sobre quién es quién, todos sabemos quién es quién y todos sabemos quién intenta ser quién y por lo tanto, por favor, si hay algo que añadir sobre la enmienda.
Luego tenemos otra para los presupuestos, ¿no? Sí. Vale, yo creo que sobre la enmienda está todo dicho. Pero eso, si tengo oportunidad, contestaré a Manuela sobre las mentiras que acaba de vertir, evidentemente. Teresa. También creo que sobre la enmienda está más que suficientemente explicada. Millesker. Jon. Solamente explicar que por los motivos que anteriormente hemos comentado, Deno Batera Sopela no va a votar la enmienda. Entonces luego pues ya contabilizaréis como estiméis oportuno. Eskerrik asko. Millesker. Entiendo que si no votáis se contará como abstención. Es lo que al final marca la ley. Manuela. Sí, bueno, mi sorpresa es que aquí de repente ha desaparecido un centro de día, ha desaparecido un piso, cuando nos enteramos en el correo que el Grupo Orain, entre los acuerdos del Gobierno, negociaba un piso y un centro de día. Luego, o la noticia es una falacia o nos están tomando el pelo aquí descaradamente. A ver cómo solventamos y cómo nos explica Orain cómo prometía un centro de día, un piso, y de repente ha desaparecido. O sea, esto no lo entendemos. O sea, nos parece realmente una tomadura de pelo. Eskerrik asko, Manuela. Willy. Bueno, es triste argumentos de tan baja calidad. Yo creo que cuando discutimos, intentamos discutir sobre argumentos serios y de peso. Porque, claro, podemos caer en las caricaturas. Ha habido miembros de la oposición que han intentado entrar en el expediente de Gestiona y no lo han dicho, con intenciones. La vuelta de esa moneda, que es que ha habido miembros del equipo de gobierno que han intentado entrar y le está exactamente igual que van a votar porque no tienen esa información. Quiero decir, es exactamente el mismo argumento, porque no podíamos ni nosotros, digo en este caso estamos aquí sentados, como en otro, nadie pudo tener acceso. Con lo cual, bueno, nosotros podemos tener un grado de cierta responsabilidad al no entrar y no avisar, pero que desde luego nadie del equipo de gobierno intentase entrar y analizarlos esto, eso es que es un grado bastante grande de irresponsabilidad. Por otra parte, si hablamos de dinero, de lo que nos cuesta una concejala, lo que nos cuesta este pleno, oye, si tenemos que venir aquí a recoger todos, creo que el Gestiona nos cuesta bastante más. Pues nos quitamos el Gestiona y nos pasamos por aquí a recoger todos los decretos y se llega mandando a las casas el repartidor como antes y encima tenemos un puesto de trabajo y esas cosas. Pues claro, si es dinero, el Gestiona nos cuesta bastante más. Para algo estamos avanzando en la tecnología para todos estos servicios, para poderlos bajar todos en tu casa, leerlos, mirar, analizar y hacer comparativas. Si tenemos que venir aquí en horas determinadas, pues no, o sea... Es que creo que, por favor, demos argumentos un poco de peso y, sinceramente, creo que los que ha estado pues, dejan bastante que desear, porque no era que la oposición no pudo entrar. Vas a rastrear, es serio, decir que vas a rastrear los intentos que hemos hecho los concejales de entrar a mirar nuestros informes. ¡Wow! ¡Wow! Pero bueno, estará en tus competencias también, por lo visto, saber cómo organizamos nuestro trabajo los concejales. Pero rastrea también lo de tu equipo de gobierno, a ver si entraron. Millesker, Willy. La primera respuesta a Manuela. El centro de día y el piso se financian con PMS, ¿vale? Eso no es un objeto de una enmienda, eso es objeto de modificación presupuestaria, que hoy no se puede traer porque estamos votando el Pleno, por lo tanto, difícilmente vamos a modificar algo que estamos votando hoy. Eso se va a traer a través de modificación presupuestaria, financiado con PMS, en el siguiente Pleno que sea hábil, que no puede ser el de febrero, porque obviamente no hay tiempo, sino que tiene que ser el siguiente, y de ahí va a salir ese centro de día y ese piso. Por lo tanto, puedes estar absolutamente tranquila en ese sentido, que el piso y el centro de día tendrán financiación y se podrá hacer. En cuanto a lo que comentas, Willy, yo no he dicho que vaya a rastrear, he dicho que si lo tenéis a bien lo podemos mirar. La gente del equipo de gobierno ha tenido... La gente del equipo de gobierno ha trabajado este presupuesto en bastantes reuniones y durante bastantes días y lo tenía, lógicamente, desde bastante antes, ¿vale? Entonces, si os parece, procedemos a votar la enmienda. ¿Perdón? ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, como os he dicho antes, el no voto se entiende como abstención.
Por lo tanto, la enmienda queda aprobada y se incorpora al presupuesto. Con esto pasaríamos a votar el presupuesto enmendado. Bien, este presupuesto lo conocéis todos los grupos porque lo hemos hablado con todos vosotros desde noviembre aproximadamente. Ahora se le introduce esta modificación y en el siguiente pleno que se pueda introducir la compra del piso y del centro de día, que creo que va a ser en marzo, si no me equivoco, será el siguiente que es posible, se introducirá, por lo tanto, pasamos de unos presupuestos que a nuestro entender son buenos presupuestos, aumenta la posibilidad de inversión del Ayuntamiento de Sopela y, sobre todo, ayuda a poder evolucionar en el municipio en aspectos realmente básicos, algunos de ellos incluidos en lo que se comentaba desde aquí, como aspectos informáticos, accesibilidad de las personas de Sopela, de los hombres y mujeres, chicos y chicas de Sopela, en cuanto a administración electrónica, por ejemplo, que, como sabéis, se hizo una modificación de la RPT para que los medios humanos con los que contamos puedan atender esas necesidades, y en este presupuesto también se dota económicamente con una partida importante de 60.000 euros, hablo de memoria, creo que son 60.000, para poder implantar la administración electrónica. Se mejoran aspectos, a nuestro entender, básicos en los servicios para la gente de Sopela, como puede ser, por ejemplo, la limpieza viaria, que aumenta de manera significativa. También se aumenta de manera significativa también lo relativo al mantenimiento eléctrico del municipio. No os hablo de nada nuevo, esto lo hemos comentado en otras ocasiones, y a nuestro entender el acuerdo al que hemos llegado entre el PSE, Sopela Orain y AJPNV mejora incluso ese presupuesto inicial que se os presentó en noviembre. Por lo tanto, entendemos que es un presupuesto progresista, entendemos que es un presupuesto progresivo, entendemos que va avanzando en el cumplimiento de las necesidades de la gente de Sopela, entendemos que va cumpliendo las necesidades de inversión y en la posibilidad de inversión que va a tener el Ayuntamiento para este año, y no tenemos duda de que será un desarrollo exitoso de las condiciones del acuerdo. Por otro lado, parte de ellas ya se han incluido, con lo cual vamos ya cumpliendo desde hoy con el acuerdo presupuestario al que se llegó. También creo que es significativo hacer hincapié en el avance que ha habido en el área social, no solo de ayudas, sino también de empleo en el Ayuntamiento de Sopela. En más de una ocasión se nos pregunta cuáles son los resultados que se obtienen de la promoción del empleo en Sopela. Bueno, de entrada, la gente que participa en estos cursos y en estas sesiones dan una nota general de sobresaliente a lo que se viene organizando en las acciones formativas. Se han hecho ya 10 cursos de 30 horas y se va a iniciar el 11º. Sobre la lanzadera, pues como datos importantes, 2 personas han decidido emprender y han puesto en marcha negocios, 7 personas han obtenido empleo por cuenta ajena, 3 personas han decidido seguir formándose. El Sopela Business Market es un éxito, es decir, yo creo que deberíamos de sentirnos orgullosos del trabajo que se hace con el Sopela Business Market. Se nos felicita a esta corporación, y cuando digo corporación incluye a todos los concejales de la corporación, es decir, creo que todo el mundo aporta su granito de arena, o bien organizándolo, o bien con sus críticas constructivas ayudándonos a mejorar, y es algo que cuenta con un apoyo importante fuera de Sopela y dentro de Sopela. Cuenta con el apoyo de las 3 universidades vascas, cuenta con el apoyo del Gobierno vasco, de la Diputación Foral. En este último Sopela Business Market hubo 100 emprendedores, hubo más de 100 millones de euros en posibilidades de inversión a través de Business Angel, por ejemplo, y entendemos que se hace una labor muy buena
de cara a posibilitar el contacto entre inversores y personas que quieren desarrollar su negocio, que quieren potenciarlo o que quieren acelerarlo. En cuanto al programa de inserción laboral, ha habido 31 participantes con 10 inserciones laborales. Creo que es una tasa bastante alta y los programas en general que se vienen desarrollando en el área de empleo tienen un éxito importante. Creo que también es de destacar, sobre todo en relación al tamaño de nuestro municipio, la labor que se hace en el área de cultura y de deporte. Creo que somos un municipio con multitud de actividades, tanto deportivas como culturales. Creo que son actividades, además, de mucha calidad y en el presupuesto se sigue apostando por ellas. También es reseñable el avance que se está dando en el área de seguridad ciudadana, ampliando horarios en verano, y nuestra intención es volver a llegar a un acuerdo con los empleados de la Policía Municipal para volver a ampliar ese horario en verano. Creo que es importante el avance que ha habido en cuanto a dotaciones materiales para la Policía Municipal. Creo que es muy importante el avance que ha habido en cuanto a dotaciones de vehículos para la Policía Municipal, y creo que el siguiente reto es dotar de unas instalaciones que, a nuestro entender, están obsoletas y creemos que hay que remodelar, ampliar o incluso barajar la posibilidad de ir a otras instalaciones para la Policía Municipal, que, por otro lado, también dejarían espacio para alguna instalación, como podría ser una instalación de coworking, en la que el equipo de Gobierno sigue manteniendo un interés alto y agradece también el interés de otros grupos, como en este caso puede ser de Betú, con las propuestas que nos ha hecho en este caso de hablar con el coworking de Urduliz, que será una propuesta que atenderemos y miraremos la viabilidad de hacerlo, porque creemos que es una buena manera de intentar impulsar el autoempleo de la gente a través de maneras que hoy por hoy son innovadoras, pero que en un futuro será moneda de cambio habitual. Como he dicho antes, también se sigue avanzando en obras y servicios. En el área de urbanismo ha habido una mejora importante. Por todos es conocido que hay que empezar a trabajar ya en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Sopela, para el que también se vuelven a dotar 75.000 euros en este presupuesto. En Sopela estamos funcionando con normas subsidiarias que vienen del año 98, por lo tanto, difícilmente podemos considerar que se adecúan a las necesidades actuales del municipio, y si bien es conocido, yo creo que por cualquiera, que un Plan General de Ordenación Urbana es una apuesta importante y que suele ser objeto de incluso varios años de trabajo en el Ayuntamiento, creemos que es una apuesta que hay que abordar para ver qué tipo de ordenación queremos en Sopela y qué tipo de pueblo queremos para el futuro. Además de eso, con los remanentes generados, eso no forma parte del presupuesto como tal, pero con los remanentes generados, el interés que tiene el equipo de Gobierno es seguir adelante impulsando partes, por ejemplo, del acuerdo que existían con DBTU y Bildu en este caso, como es hacer las modificaciones necesarias o la actualización necesaria en el Parque de Jaureguizar, que, por cierto, también es objeto del acuerdo que hemos cerrado con Sopela Orain. Por lo tanto, creo que todos los partidos de este ayuntamiento, desconozco el interés de la concejala no escrita en este caso, pero todo el resto de partidos hemos mostrado interés en desarrollar el Parque de Jaureguizar. Otros parques, con mayor o menor acuerdo o desacuerdo en algunos casos, se van desarrollando. Mi valoración es absolutamente positiva. Creo que no tengo más que agradecer las aportaciones que hacen otros grupos. A veces puede ser complicado llegar a acuerdos, pero lo entiendo positivo. Y básicamente esta es la lectura que hacemos desde el equipo de Gobierno. Es decir, nuestra intención es seguir hablando con todos los grupos, seguir hablando también con la concejala no escrita y desarrollar el acuerdo al que hemos llegado en este caso con Sopela Orain y con el PSE. Juanchu. Bueno, nosotros creemos que la política es llegar a acuerdos, ¿no? A veces es vencer y otras veces es llegar a acuerdos. Entonces, pues venció el PNV, una pena, pero ahora toca llegar a acuerdos. Este acuerdo está pensado precisamente en los sectores más desfavorecidos, que es
para lo que nosotros vinimos aquí. A nosotros que arregles el frontón y que arregles las aceras nos parece muy bien, pero nosotros estamos aquí por las personas y es a los que queremos ayudar. Entonces había dos opciones. O de facto prorrogar un presupuesto, el del año pasado, que ahora que no hay niños, por decirlo de alguna forma simple, nos pareció una mierda. Y de hecho, votamos en contra. Creemos que el presupuesto del año pasado lo único que le hizo digno fue lo que puso Bildu encima de la mesa. Y así lo dijimos y votamos en contra. Bien. Entonces, de facto, ahora tenemos dos presupuestos para aprobar. Uno, el que ha estudiado este año y el que teníamos el año pasado. Solamente que el del año pasado venía sin el acuerdo de Bildu. Vale. Entonces, de facto, aprobamos un presupuesto que nos parece una basura. No, nosotros lo que hemos hecho nos hemos puesto a cola de pelotón porque tenemos que somos un grupo minoritario y que estaban todos por delante para negociar. Y todos han aprobado ese presupuesto. Coño, pues nos lo han puesto muy fácil. Hemos apretado el equipo de gobierno, hemos conseguido un acuerdo social que nos parece muy importante, que no voy a entrar en todas las cifras, pero, por ejemplo, en convenios con Sipiriñe ha aumentado un 62%. A la tercera edad un 1100%. A Euskaltegi un 400%. En ayuda material escolar un 600%. No voy a aburrir con cifras, pero está a disposición de todo el mundo. Yo creo que es un acuerdo social muy interesante. Luego, además, marcamos un suelo. Para los próximos equipos de gobierno hará falta echar mucho valor para bajar este acuerdo social. Puede tener costes electorales y sociales el bajar de esto, cosa que nos alegramos mucho. No sé, es una reflexión subjetiva el pensar que estamos entrando en precampaña. Estamos a 6 meses de la precampaña y a nosotros lo que nos trajo aquí era ayudar a la gente que lo necesita, a través de favorecer políticas sociales y no pensar en resultados electorales, pasados, presentes o futuros. Y en eso seguimos. A un año de precampaña, 6 de campaña, para los partidos es un periodo muy corto, pero para la gente necesitada es un periodo muy largo. Así que nosotros no vamos a contribuir a políticas de... como hemos ido ya por ahí, estáis dando un aire al PNV. A mí el aire al PNV y lo que haga el PNV a mí me da exactamente igual. A mí lo que me interesa es que hay un acuerdo social y que va a acabar ayudando a mucha gente. Pero yo no estoy de precampaña. Y si no, pues mira, ha habido una moción de censura, era muy fácil, haber entrado al saco. Y le sacamos a Goncha del equipo de gobierno. Eskerrik asko. Teresa. Para mí los presupuestos, en contra de la opinión mayoritaria, no solo son una serie de cifras que tengan que ver con cuestiones financieras y contables. O el presupuesto, entre las muchas definiciones que tiene, es la expresión cifrada y sistemática de las políticas que se quieren desarrollar en una institución. Y este es en el punto donde yo me fijo a la hora de los presupuestos. La memoria que se nos ha presentado a los presupuestos considero que describen, las políticas que se describen, he considerado que son posibles, buenas y factibles en Sopela y, por tanto, he considerado que debía de apoyar este presupuesto. No solo porque formo parte del equipo de gobierno, porque el PSI forma parte del equipo de gobierno y tiene su papel. Y, por tanto, tengo un papel importante en la formulación de este presupuesto. Lo que no quiere decir que yo esté radicalmente y al 100% a favor de absolutamente todos los matices que en ello se distribuyen. Este no es un gobierno monocolor, este es un gobierno formado por dos partidos que tienen en algunas cosas visiones iguales o paralelas, en otras diferimos en algo más. Entonces, bueno, hemos priorizado los acuerdos y por ese sentido, lo que nos une, por ese sentido hemos firmado un acuerdo. Entonces, teniendo en cuenta esto, las diferencias que nos pueden no distanciar, sino lo que nos diferencia,
creo que lo importante es las cuestiones que de verdad a la gente le importan. Lo que le importa a los ciudadanos y a las ciudadanas, las cosas importantes, las cosas que tienen que ver con las ayudas sociales, con los aspectos más sociales, con el empleo, con la protección de los más débiles, que es para esas cuestiones por las que yo decidí apostar y entrar en el equipo de gobierno. Hemos alcanzado, como tal, el compromiso de seguir avanzando no solo en los aspectos del área que yo presido, sino en otros muchos, y hemos alcanzado acuerdos no solo entre nosotros, sino con una tercera fuerza. En su momento hemos alcanzado el acuerdo, y en el tiempo en el que las negociaciones han dado frutos es ahora, y ha habido que negociar y hablar mucho y poner el tiempo sobre la mesa y cosas en las que podíamos estar todos de acuerdo para beneficio de los sospelostarras. Por tanto, y a la vista de todo lo que he dicho, creo que hemos alcanzado un buen acuerdo y el compromiso de seguir avanzando y reforzando las estructuras más sociales de este ayuntamiento, sin perjuicio de que hay otras áreas, y otras políticas las que asumo plenamente, que las considero beneficiosas y buenas, como pueden ser son justas, y hablo también de las políticas de igualdad, políticas de vivienda, políticas de urbanismo y políticas medioambientales. En todas estas las asumo como propias, y las otras también las he de asumir, puesto que formo parte como equipo de gobierno, teniendo en cuenta, reitero, que habría ciertos matices que no son el momento ya las he discutido, las he planteado sobradamente con el equipo, con el PNV, que es el partido mayoritario. Nuestras líneas están claras y estamos aquí para colaborar, y por eso formo parte del equipo y por eso apoyo este presupuesto, del cual formo parte. Mila esker, Teresa. Jon. Con fecha el lunes 12 de febrero, el equipo de gobierno, el alcalde, pretendió dictaminar su nueva propuesta de presupuesto en una comisión extraordinaria de Hacienda. No nos pareció justificada la convocatoria de tal comisión extraordinaria, puesto que al día siguiente iba a celebrarse la comisión ordinaria de Hacienda, donde dicha propuesta podría haberse dictaminado igualmente. Además, nos resulta sospechoso que a 12 de febrero, y según lo después publicado en prensa, la noticia del acuerdo presupuestario entre PNV y Orain, los dos puntos estrella, el centro de día y la vivienda para emergencia social y mujeres maltratadas, fuesen absolutamente desconocidos tanto para la concejal de Acción Social de Sopela, como quedó acreditado en comisión, como para el Departamento de Acción Social de la Mancomunidad de Uribe Costa, que es el organismo encargado de coordinar el servicio de acción social en la comarca. De hecho, respecto a la vivienda para emergencia social, la Mancomunidad ya cuenta a día de hoy con 2 viviendas para ese fin, que de momento parece que cubren las necesidades. También es muy extraño que los mencionados puntos estrella del acuerdo presupuestario, el centro de día y la vivienda para emergencia social, no fuesen ni siquiera mencionados ni en diciembre ni en enero a ninguno de los demás grupos políticos de Sopela. Por ello, todo apunta a que es una propuesta improvisada a última hora, y que ambas partes sabían de sobra que no iban a ser capaces de cumplir en 2018. El PNV habría aceptado igualmente si Orain le hubiera propuesto construir en Sopela un hospital o una base de cohetes a la Luna, lo que sea con tal de aprobar su presupuesto en 2018. Denok Batera Sopela piensa que el equipo de gobierno ni siquiera sabe realmente cuánto podría costar el pretendido centro de día, si los 250.000 euros que han declarado o el doble. La cifra se ha elegido a voleo con toda probabilidad. Por otra parte, respecto a la propuesta del presupuesto del PNV de vender parcelas urbanas de propiedad municipal que han tasado en aproximadamente 2 millones de euros para después gastar esa suma en comprar otras parcelas de suelo no urbanizable y que sería necesario recalificar urbanísticamente, nos resulta igualmente sospechoso no haber tenido ninguna noticia de la existencia de dichas parcelas hasta su publicación en prensa el pasado 22 de noviembre de 2017. Es significativo que ya solicitamos el 15 de marzo de 2016, ser informados de los suelos e inmuebles de propiedad municipal, pero no obtuvimos ni hemos obtenido respuesta al respecto.
También es significativo que la zona donde DBTU propusimos el 22 de abril de 2016 el reagrupamiento del suelo educativo de propiedad municipal, resulta que es casi colindante con una de las parcelas, la de 2.450 metros cuadrados, que el alcalde pretende vender y nadie nos lo había ni siquiera mencionado en casi 2 años. Y por último, ya que se ha hablado del asunto, apuntar respecto al empleo, que nos llama la atención cómo el equipo de gobierno se opone a que sea siquiera informada jurídicamente la posibilidad de poner en marcha en Sopela un plan municipal de empleo, tal y como está en marcha ya desde hace años en el ayuntamiento vecino de Urduliz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Manuela. Sí, bueno, yo no voy a romper todo lo que nos has vendido, Gonchal, nos lo has metido con mucho encanto, entonces no lo quiero estropear. Lo que sí quiero recordar es a los partidos que dicen que vinieron nuevos, que venían del 15M a cambiar lo viejo por lo nuevo. Lo primero que hicieron en este pleno fue abstenerse a la subida del 11% de subida del alcalde respecto a la anterior alcaldesa y aprobar 3 comisiones totalmente vacías. Luego, esos concejales, lo que realmente fueron ellos beneficiados con 9 comisiones y jugosos sueldos. Por eso es por lo que yo estoy aquí, porque yo me negué a esas 9 comisiones y a ese 11% de subida del alcalde. Gracias. Muy interesante la aportación sobre el presupuesto. Eskerrik asko. Willy. Bueno, rekontu ez egin baino lehen, hainbat gauza. Nekatuta gaude, hemen itxita pre-kampainaz, akordio dela importante eta alderdi guztiok heltzen garela akordioetara, pertsonen bete beharrak, bueno, ematen du batzuk extraterrestre garela. Estamos un poco cansados de hablar de pre-campaña. Cuando en diciembre no aceptamos el presupuesto, me dijo, es que este es de pre-campaña. Ahora, como no aceptamos, estamos de pre-campaña. Oye, igual es que tenemos ideas, ¿eh? Es decir, que igual pensamos cosas distintas. Es un poco cansino estar hablando de pre-campaña 1 año y medio. No sé si alguien me cree o no, pero desde luego que no estamos en esa clave, pero vamos, ni por puñetera casualidad. Decir que lo importante son los acuerdos. Hombre, hay diferencias, ¿eh? EH Bildu hizo un acuerdo el año pasado, pero ese acuerdo, al mismo tiempo que se lo entregamos al PNV, lo entregamos a todos los partidos, ¿eh? Y le dimos una fotocopia a todos. Y dijimos claramente, si con esto se llega a un acuerdo, nosotros vamos a negociar. Lo dijimos públicamente, no escondimos ninguna carta. Y los grupos que no estaban en el equipo de gobierno en aquel momento, bueno, que ahora tampoco están en el equipo de gobierno, tenían al 100% nuestro escrito. Y lo dimos a todos, con las cartas sobre la mesa. Igual algunos hacemos política vieja, pero si la nueva es esto... Desde luego, yo a una cosa todavía prefiero la vieja. Lo entregamos a todo el mundo en el mismo momento, bueno, igual fue 5 minutos más tarde, por respeto al PNV, que era con quien íbamos a negociar, pero fue en el mismo día, desde luego. Por una parte, personas, bueno, también las personas utilizan las infraestructuras. A veces esas demagogias de las personas, necesidades de las personas, por supuesto que las necesidades de las personas y los presupuestos sociales, nosotros también los apoyamos, pero, y priorizar los acuerdos. Bueno, no vamos a discutir, porque estaríamos otras 2 horas, pero nosotros priorizamos que el acuerdo del año pasado, y lo hemos hecho público, y hemos ido punto por punto, en ese aspecto no, para nosotros se ha cumplido. Para vosotros sí, vale, pues muy bien, ya está. Pero desde luego nosotros priorizamos que no se ha cumplido. Respecto al presupuesto, a ver, en principio, Jon ha hecho una serie de citaciones sobre los terrenos del instituto. Vale, ya he hablado, no vamos a entrar, acepto, al 100% lo he dicho, pero es que eso tiene otra derivada. En estos momentos no entrar en el tema de Avaro es también paralizar un 75% de la edificabilidad de esa zona, que es de VPO. Eso también es presupuesto, eso también es el futuro de este pueblo y eso son también necesidades de este pueblo. Cuando se nos ha estado 2 años diciendo, primero que era para noviembre del 2016, luego para la primavera del 17, que si no había un acuerdo con los propietarios, el ayuntamiento haría un plan parcial. Eso desaparece, vamos a comprar unos terrenos y ¿qué pasa con el 75% de la edificabilidad de esa zona que es VPO? Bueno, para nosotros es importante que desaparezca del presupuesto. Se nos habla también de que hay una gran mejora en los servicios. Bueno, vale, pedimos en la moción de censura una mínima autocrítica. Es cierto que suben, pero es que todavía lo tenemos más bajos que lo que había en el 2014, ¿eh? Los servicios de jardinería, de limpieza, de calles y demás, es más bajo que lo que había en el 2014. Vale, pulpo por animal de compañía, pero igual, hombre, habría que decir, no somos los mejores, sino que estamos intentando hacer lo que otros hicieron. Por otra parte,
áreas por áreas. Y sinceramente reconozco que antes he dicho lo de Versolaris, pues igual ya lo siento que tengo que hacer de Versolaris, porque teníamos la intervención preparada en otra línea, porque es lo que habíamos leído en la prensa. Las cosas como son. Pero bueno, a ver, yo no voy a discutir si se sube el sueldo un 3% o no 3%. Yo sé que en el 2015, en el pleno de junio, el alcalde cobraba 51.000 euros, el teniente alcalde 48.000, en el 16 no hay incremento, con el presupuesto que nosotros apoyamos en el 17 se subía 51.510 y 48.480, y ahora en estos momentos son 53.065 y 40.944. ¿Cuál es la razón? Que si en el gobierno vasco, que si Eudel... Bueno, ahí hay una subida, o no, a no ser que hoy en día se haya quitado. Porque como tampoco con estas modificaciones estoy, pues no sabemos si se ha quitado, pero parece ser que no. Entonces, estoy hablando del área 1, de órganos de gobierno. Hay una nueva partida de publicidad y propaganda de órganos de gobierno de 70.000, que parece ser que según esta enmienda se ha menorizado algo. Propagandas del órgano de gobierno. O sea, el órgano de gobierno tiene que hacer propaganda, que por cierto, aunque se ha minorizado, era 70.000, ahora tendría que hacer las cuentas con esto en cuanto queda, porque ha bajado un poquito. ¿Dónde la tengo? Perdón. Ah, sí, en este lado. Pero es que la publicidad de propaganda de la Oficina de Turismo se ha minorizado en 30.000. Hay más dinero en un pueblo como este que fardamos de turismo para hacer publicidad y propaganda de órganos de gobierno que para hacer publicidad y propaganda, publicidad y propaganda de la Oficina de Turismo. Hay más dinero para el equipo de gobierno que para turismo. En el área de euskera, escucha y cultura, bueno, sin tener en cuenta las partidas debidas a la incorporación de Euskaltegi, porque esas antes iban aparte, era un órgano autónomo, tendría que volver a hacer números. Ya digo que reconozco que mi intervención es un poco versolari hoy, porque no he tenido tiempo de mirar las cosas, pero hay un descenso del 5% en este área, en euskera, en educación y en cultura. Relevante es un descenso del 25% de la Euskal Jai, el 38% de descenso en la gestión de la Ludoteca y Gazteleku, del 5% para las subvenciones de cultura de libre concurrencia. Habría que mirar esto de hoy en día, pero como es así, del 8% que en Jaies de la Rabasterra. Desaparece totalmente las partidas de Guraso a Lagundu, que tenían 20.000 euros, y otros 20.000 de Mercatari y Hostalari, que eso es para Euskaltegi. Igual la partida que ahora nos hemos metido aquí de 10.000 euros para Euskaltegi estaba aquí antes, que ha desaparecido. Los 20.000 euros de Guraso a Lagundos para aprender euskera y los 20.000 euros para que los mercataris aprendiesen también euskera. Igual es muy fácil hacer cambios de cromos así. Los carnavales bajas un 10%. La limpieza de edificios de la escuela y de la aurrescola en ambos casos tiene una bajada del 3,34%. La reparación y mantenimiento de cuchillo baja en 33,33%, que puede ser. Pero habrá alguna razón. El Sumercamp baja un 30%. La publicidad y propaganda de Euskaltegi estaba en 8.000, ahora está en 10.000. Vale, en 10.000 con esto. La normalización lingüística no se ha ejecutado la partida de 25.000 euros y se presupuesta ahora 15.000 para el 2018. Es una baja del 40%. Los talleres de versos también bajan un 40%, de 15.000 a 9.000. Las fiestas del Carmen, ya lo he dicho, perdón, bajan un 5.000 euros. En el área de la mujer, pues tendría que repasar los números con esta subida, pero en principio tampoco, como estaba antes, no se veían esos incrementos. En el área de ocio, deporte y juventud, descenso del 7,5% en el total del área, siendo lo más significativo el descenso de un 25% en actividades relacionadas con la juventud. Actividades de juventud, socioculturales, Udalgastedi, Gasteuda, que disminuye un 25%. Descenso del 15% en el Sopela Costa Fest, que recordemos que según estudios pedidos, cuando nosotros impulsamos el Costa Fest, que había gente, y eso lo puedo entender, que tenía dudas, daban que por cada euro invertido había un euro y medio de beneficio. ¿1,5 € de beneficio? Sí, 1,5 € de reinversión. Bueno, pues ha disminuido esa partida. Actividades socioculturales varias. Bien, tenemos un buen programa, pero disminuyó un 32%. En el área de comunicación y turismo de playa, la publicidad, propaganda y oficina de turismo, 30.000 euros. Bueno, que ahora parece ser que se baja a 30.000. Repito el argumento dado antes. Hay más dinero para publicidad del equipo de gobierno que para publicidad de nuestra oficina de turismo, que mira que lo queremos vender en este pueblo y se nos llena la boca. En el área de obras, servicios, urbanismo y medio ambiente. Se nos habla del PGU. Perdón, el PGU es muy importante, pero es que antes había 150.000 y ahora hay 75.000 euros. Es una bajada, bien, del 50%. Si nos interesa tanto hacer ese PGU para superar las normas subsidiarias del 98, pues no sé, bajar un 50% es significativo. El estudio de las viviendas vacías es un punto del acuerdo que hizo Bildu. Había 15.000 euros, ahora se presupuestan 5.000. Es una bajada del 66%. La reparación...
Bueno, no sé, me estoy perdiendo. Desaparece a partir de 100.000 euros de actualización de edificios municipales. Bueno, puedo seguir. En el área de empleo, Berguincha un 75.000%, 75.000 euros, solamente el 15%, pero no hay explicaciones porque de Berguincha nos ha cuidado. Algún día, sinceramente, y normalmente en las comisiones no entramos en esos debates porque ya una vez preguntamos, a ver, habría que mirar aquí qué choques de competencias hay entre Berguincha, Lanbide y lo que está haciendo el Ayuntamiento de Sopela, porque igual sí que estamos haciendo cosas, pero estamos creando entes paralelos. A toro pasado es muy fácil decir, pero me acuerdo que una discusión similar la tuvimos al principio de legislatura, que si Jataondo, que si las oficinas de turismo, que si la Vizcaya Costa, y ahora resulta que Vizcaya Costa desaparece porque en el fondo no es tan importante. Aquí tenemos una serie de instituciones en las que estamos gastando dinero y estamos creando otras paralelas. Bueno, en definitiva, para nosotros este presupuesto, con lo que teníamos preparado antes de esto, porque no lo conocíamos, tenía muchos puntos débiles. Y entonces no lo apoyamos en aquel momento y ahora tampoco lo vamos a apoyar. Mila esker, Willy. Bueno, vamos punto por punto. En cuanto a lo que has comentado, John, desde DBTU, sobre la Manco y el acuerdo existente para el piso y el centro de día, el acuerdo se llega con la presidencia de la Manco. Es decir, como conocerás, como miembro de la Mancomunidad existe el decreto de cartera. El decreto de cartera establece que la Mancomunidad tiene que tener 3 pisos destinados a emergencia social para las diferentes tipologías que se puedan dar, maltrato a la mujer, exclusión social, etcétera. Bien, el municipio de Berango, en este caso, ha puesto a disposición de la Mancomunidad 2 pisos, por lo tanto, para cumplir el decreto de cartera, aún falta un piso que esté a disposición de la Mancomunidad para su gestión. Por lo tanto, desconozco lo que te habrán podido decir los técnicos de la Mancomunidad. Lo que yo, desde luego, conozco y sé de primera mano es que la Mancomunidad, desde su presidencia, está encantada de poder cumplir con el decreto de cartera, en este caso. En cuanto al centro de día, 3/4 de lo mismo. Es decir, y por cierto, no se ha puesto a voleo la inversión que entendemos que será necesaria. Ya está hablado también con la presidencia de la Mancomunidad. La Mancomunidad, en este caso, también entiende que es tiene la obligación de tener un centro de día, no tiene posibilidad ahora mismo a través de ninguna otra institución o a través de ningún otro municipio de poder tener este centro de día y vamos, te puedo asegurar que están más que contentos de poder tenerlo y de poder tenerlo en Sopela, que además somos el municipio con mayor población y por tanto parece lógico pensar que el que más uso le vaya a dar. En cuanto a que comentes que ni en diciembre ni en enero aparecía esto, pues, hombre, no sé, me parece de perogrullo. Si no habíamos llegado a un acuerdo, difícil que aparezca, porque no se había negociado. Las cosas van apareciendo y aparecen después de llegar a acuerdos. En este caso, Sopela Orain nos plantea una serie de iniciativas para poder apoyar o abstenerse en la aprobación presupuestaria, y cuando se llega a ese acuerdo es cuando aparecen las cosas. No puede aparecer antes porque, como es bien sabido, no había ningún acuerdo. Por lo tanto, no podían aparecer. En cuanto a informar el plan de empleo, a nuestro entender, un plan de empleo como tal no es viable. Podéis pedir un informe jurídico a vuestros letrados y estarán encantados de hacéroslo e informaros. Pero hasta ese momento, desde luego, el equipo de gobierno entiende que esa iniciativa, en el caso de Sopela, no es viable. Respetamos, desde luego, lo que se hace en otros pueblos. Desconocemos qué tratamiento jurídico le habrán dado. Lo que tengo claro es que los técnicos municipales de Sopelana no están para informar sobre programas de otros municipios. Después, pues bueno, lo que comenta Manuela en cuanto a comisiones vacías, pues no lo sé, porque yo cuando leo prensa parece que hay quejas de que no hay suficiente información y a la vez hay quejas de que hay demasiadas comisiones informativas. Pues bueno, yo me pierdo un poco ya, no sé si queréis menos información o si queréis más información. Es decir,
las comisiones no están vacías, en las comisiones se informa. De hecho, ahí está la duración de las comisiones, que en muchos casos se alargan bastante, de lo que deduzco que se está hablando de aspectos municipales y no creo que se esté aquí contando chistes en esas comisiones, de lo que creo deducir que las comisiones no están vacías para nada. Sobre lo que comenta Willy en cuanto a Varo, pues qué decirte, estamos absolutamente de acuerdo en que se tiene que desarrollar. Como dices, hay un 75% de suelo de VPO. Por cierto, cuando llegasteis vosotros era un 100%. Vosotros negociasteis para que se bajase ese porcentaje al 75%. Eso también es área social. Era un 100% de viviendas de VPO en Avaro y vosotros negociasteis bajar eso de un 100% a un 75%. Entiendo que con ánimo de ayudar a los promotores que pudiesen actuar ahí para que pudiesen ganar dinero. Por lo que comentáis luego en cuanto a las partidas de la parte de cultura, hay partidas que se ajustan en base, lógicamente, a la ejecución presupuestaria. Las partidas, por cierto, que habéis mencionado, como ya conocéis, porque se os ha explicado en varias ocasiones, lo que pasa que, pues no sé, o quizá no lo creáis, o quizá es mejor decir lo que decís o intentar vender eso. Es decir, hay partidas en fiestas que bajan porque, por cierto, para dar un mejor cumplimiento a la ley, para ser más transparentes en la contratación, se crea una partida nueva, creo recordar de 69.000 euros, a través de donde se da cauce a la contratación de diferentes servicios que antes se hacían de manera individual y, por tanto, con menos transparencia. Concretamente, la partida de contratación para la infraestructura de eventos. Por lo tanto, lógicamente, se crea esa partida, sale a concurso con la modalidad que sea, se asigna con más competencia por parte de las empresas, con más transparencia por parte del ayuntamiento y, por lo tanto, ese importe se detrae de las partidas correspondientes. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es negar la mayor porque no se da ese descenso como tal en las partidas que tienen que ver con fiestas. Comentéis Gurasoak Lagunduz y Merkatari eta Ostalari Taldea, que es que también se os ha explicado en otras ocasiones. Por los técnicos y por los políticos, pero como digo, no sé si es más interesante venderlo así o directamente da igual la explicación que demos, que no la vais a creer. Es decir, el año pasado se dotaba porque el Euskaltegi era una institución diferente al ayuntamiento, propiedad del ayuntamiento, pero diferente al ayuntamiento. Y, por lo tanto, las actividades de Gurasoak Lagunduz, Merkatari eta Ostalariak, etcétera, había que abonárselas. Ahora mismo no hay que abonárselas, porque el Euskaltegi ya no existe, es el ayuntamiento. Y, por lo tanto, el ayuntamiento no se abona servicios a sí mismo, se siguen ofreciendo. Punto y final. Es decir, no tiene mayor misterio ni es algo, yo creo, que difícil de compartir. No vamos a hacernos una factura nosotros mismos por un servicio que nosotros mismos damos, yo creo, porque si no tendríamos que hacer infinidad en infinidad de departamentos. En cuanto al Plan General de Ordenación Urbana, efectivamente, se dota una partida de 75.000 euros porque hay que empezar de cero con el Plan General de Ordenación Urbana. Hasta ahora, lógicamente, también había otras necesidades que atender y el Departamento de Urbanismo, Obras y Servicios, si bien trabaja, yo creo que de manera excelente, pues lógicamente tiene sus limitaciones en cuanto a personal. Seguramente sin una impugnación en la legislatura anterior no hubiese ganado la empresa que quedó segunda, a la que adjudicó Bildu el Plan General de Ordenación Urbana, seguramente ya estaría un poquito más desarrollado. Sobre el aumento de Beargintxa, también en más de una ocasión se ha dicho, el plan comarcal que existía, que antes se podía contratar de una manera determinada y ahora los técnicos de Beargintxa entienden que hay que hacerlo de manera comarcal, eso supone un aumento de gastos en la dotación y ese aumento de gastos en esa dotación repercute en todos los municipios que formamos parte de Beargintxa. No olvidemos que nosotros somos también propietarios de Beargintxa y que, por tanto, si hay un aumento de costes, lógicamente eso tiene una repercusión económica en el presupuesto municipal, que, vuelvo a recordar, es un presupuesto, es decir, nosotros a día de hoy todavía desconocemos el importe final de la aportación que habrá que hacer a la mancomunidad y desconocemos el importe final que habrá que hacer a Beargintxa, porque nosotros estamos cerrando el presupuesto con antelación a lo que estas instituciones o empresas lo hacen. Por lo tanto, tenemos que estimar. Puede que sea 75.000, puede que sea 70.000 o puede que sea 80.000, pero es una estimación como es un presupuesto por otro lado.
Es decir, la definición de presupuesto es que es una estimación. Como por otro lado, es una estimación, que parece que se nos acusa aquí de hacer las cosas a voleo, no sé. El acuerdo que cerramos para el ejercicio 2006, en el que DBTU nos pedía para la transparencia presupuestaria 15.000 euros, para el portal de participación ciudadana 12.000, para el plan municipal de accesibilidad 42.000, para mejora y adaptación de los parques y jardines 15.000, supongo que eran estimaciones que hacía DBTU sobre el coste que podía tener estas actuaciones o estos estudios. El equipo de gobierno, como no tiene tampoco una bola de cristal antes de ejecutar las cosas, tiene que hacer una estimación razonable de cuál puede ser el coste de las actuaciones que va a llevar a cabo. Hay cosas que tienen un coste cierto porque están contratadas y son gastos de tracto sucesivo y que, por supuesto, conocemos cuál va a ser el coste para este año, y hay actuaciones que desconocemos cuál va a ser el coste y hacemos estimaciones basadas en lo que se entiende que puede ser razonable como coste. Si no, no sería un presupuesto, sería ya algo cerrado sobre lo que va a pasar durante todo el año, cosa que es harto complicada. ¿Vale? Pues nosotros no conocemos en cuánto se van a adjudicar las cosas, no conocemos diferentes aspectos. Por eso el presupuesto es una herramienta estimativa. El presupuesto de gastos, no el de ingresos, es una herramienta estimativa y es limitativa. ¿Vale? Y por eso marca que el límite máximo que se puede gastar en una partida es eso, para que una vez hecha la estimación, no con cualquier instrumento ni con alegría, se pueda variar ese gasto de manera arbitraria. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros entendemos que el presupuesto es un presupuesto más que adecuado, es un presupuesto que va mejorando. Por supuesto que hay cosas que se pueden mejorar, Willy, por supuesto que entendemos que hay cosas que debemos hacer mejor y tenemos que hacer autocrítica, obviamente. Seguramente había cosas en otras legislaturas en las que se gastaba más, otras en las que se gastaba menos y obviamente nosotros nos encantaría poder llegar a acuerdos más profundos en ese sentido y seguimos abiertos a ello. Es más, yo cojo tus palabras del Pleno de diciembre del 2018 y estaré encantado de trabajar con, 2017, también se me va, autocrítica. Entonces, estaremos encantados de trabajar con vosotros en diferentes aspectos, igual que lo hacemos con Sopela ahora y lo seguiremos haciendo, igual que estaremos encantados de hacerlo y seguir haciéndolo con DBTU, igual que asumimos que no lo hemos hecho todo perfecto y que hay mucho que mejorar, igual que nos encantaría llegar a acuerdos con Manuela, que todavía no hemos sido capaces de llegar a ninguno, y esa va a ser nuestra pretensión de aquí al final de legislatura, intentar profundizar en los acuerdos e intentar cumplirlos de la manera en la que todos entendamos que se han cumplido y que nos sintamos más cómodos. Mil esker. Juanchu, ¿algo que añadir? Por cerrar un poco, nosotros hay aspectos, lógicamente, y además se lo ha comentado Teresa, de presupuesto nos que estamos de acuerdo, pero es que nos parecía todavía mucho más patético el tragarnos el presupuesto del año pasado. Entonces, creemos que con este acuerdo hemos convertido los presupuestos en unos presupuestos sociales. Además del piso de acción social y el centro para mayores, que yo creo que van a mejorar su calidad de vida. Eso, o nos comemos el presupuesto del año pasado sin la aportación que lo convertían en digno, que era lo que puso encima de la mesa Bildu. Eso por un lado. Luego, por otro lado, para contestar un poco a cuestiones que aquí no se han planteado, pero que en contra de este presupuesto, pero que en las redes sociales algún grupo está lanzando, por ejemplo, se está diciendo que no se apoya el presupuesto debido a los recortes en materia social. Coño, ha aumentado un 17%. Eso sin contar lo del piso y lo del centro para mayores. Por otro lado, se dice que con este apoyo a este presupuesto estamos favoreciendo la compra de un terreno que resuelve el problema del colegio. Y además lo dice ¿quién? En un pleno dijo, son 3 líneas, en el momento que esos terrenos estén vendidos y otros para comprar, en el pleno extraordinario nosotros lo apoyaremos. Eso me refiero a ti, Manuela. Entonces, en las redes estás diciendo una cosa y en los plenos estás diciendo otra. Eso es confundir la ciudadanía. Eso está registrado, es un acta, no me lo he inventado. Hola, Mercedes. Luego te lo facilito si quieres, es lo que has dicho tú. Y lo que has tirado en las redes está aquí también te lo voy a dar. Quiero decir que no se puede, en política
se pueden hacer interpretaciones subjetivas, pero mentir no. Entonces, que el presupuesto ha aumentado un 17% es una realidad. No es verdad que se ha recortado. Y no se puede imputarme a mí el que colaboro yo en comprar un terreno de 2 millones de euros cuando tú dijiste en un pleno que apoyabas esa solución del problema, porque estaba todo muy atascado. Yo no sé si es la mejor solución, pero ahora mismo es la única que es viable. Luego, yo también creo que hay comisiones que deberían de tener más caña, sí es cierto, pues porque hay comisiones que pasan sin pena ni gloria. Y no sé si es tan imputable a ti como a nosotros por no preguntar, pero en principio yo creo que hay comisiones que están un poco vacías. Y eso tiene un coste, pero también es cierto, Manuela, que tú también tienes un coste. Y lo ha dicho antes el alcalde, porque a ti te echan de un partido, no entregas el acta y nos cuesta al año 10.000 euros. Entonces yo creo que la realidad de cada uno también tiene que reflejar encima, hay que ponerla también en los carteles. Hacer política es reunirse con la gente. Yo esto no lo he tomado, esta decisión, de forma unilateral. Yo me reúno en un sitio, que es el Círculo de Uribe Costa, donde hay parados, donde hay gente en riesgo de exclusión, hay gente excluida también en Sopelana, y todas las decisiones que yo tomo nacen de ese círculo. Yo no tomo las decisiones de forma unilateral. Y yo me hubiese gustado, también doy la razón un poco a Willy, en que yo tenía que haber hablado con vosotros antes, pero también es cierto que el acuerdo, yo me puse a cola de pelotón en esta negociación. Entendía que por delante de mí estaban todos, y cuando vi que ya se prolongaba el presupuesto, fue cuando me tiré a la piscina y le eché un pulso al equipo de gobierno. Es decir, que fue todo un poco precipitado y hubo una negociación a nivel interno vuestro, pero yo, como vosotros, prácticamente no negocié. Yo puse el acuerdo encima de la mesa y si se aceptaba bien y no se aceptaba, pues mira, nada. Vale, se aceptó y cosa de lo que me alegro. Pero sí me hubiese gustado con Manuela, por afinidad, el poder plantearle esto y no ha sido posible. No ha sido posible y si me permitís leer exactamente 4 frases, las leo, digo, para dejar claro que me hubiese gustado que este acuerdo tuviese todavía un acuerdo mucho más amplio del que tiene. Si tiene que ver con temas municipales, perfecto. Si no, te pediría que no. Lo que pasa es que, por alusión, si me permites, son 4 líneas de verdad. Juancho, es que he dicho antes que no, por favor. Es ya, decir, pero ella ha insistido, tú le has dicho que no, y le ha dicho, y le ha vuelto a decir, y le ha vuelto a decir. Y consta en acta y está grabado. Bueno, si es algo que se ha dicho en este pleno, bien. 4 líneas. Tienen derecho a participar y acudir sin decisión ni voto todas aquellas personas que no hayan acudido al círculo un 80% de las asambleas, desde la presentación a las elecciones municipales. Juanchu, por lo tanto, se les borra Mercedes, y no se les deja votar. Primer aviso, por favor. Es decir, he dicho cosas que se hayan dicho en este pleno, por favor. Por lo tanto, el que no sea un consenso más amplio lo impide la propia Manuela. Es que ricasco, Juanchu. Teresa. ¿Alguna puntualización? Yo he tenido varias reuniones con Orain. Orain me dio traslado, igual que al PNV, no como gobierno, sino como partido político, como PSE, me presentó sus ideas, sus propuestas, y las propuestas que ha trascendido, alguna de ellas ha sido iniciativa del PSE. Lo hemos suscrito los 3 y entonces yo la doy por válida. O sea, la propuesta está ahí, tanto de los pisos como el centro de día, pero ahí hay una aportación importante del PSE y Juancho lo sabe. Y por otra parte, decir que el decreto de cartera no establece un máximo, el decreto de cartera establece un mínimo, y para la comarca Uribe Costa establece que un mínimo de 3 pisos de acogida o de 3 pisos de emergencia social, lo que no significa que se pueda tener 50 o 600, da igual, y lo mismo para el centro de día. Eso como información. En cuanto a las posibles duplicidades que se han en materia de empleo, decir que cada entidad tiene su papel y tiene sus competencias. El Gobierno vasco tiene las suyas y Bearguintza, como agencia de desarrollo local comarcal, tiene las suyas. Bearguintza es una entidad colaboradora de Lanbide y como tal actúa. Y concurre a los decretos tanto del Gobierno vasco como del Fondo Social Europeo como de la Diputación Foral en su condición de entidad colaboradora de Lanbide.
las acciones que desarrolla el área de empleo de este ayuntamiento están recogidas en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, la ley municipal, que en su artículo concretamente 17.1 determina las acciones que los ayuntamientos tienen encomendadas. Son muchas, os invito a que las leáis, les invito a todos, entre otras las que dirigidas a las personas, acompañamiento integral en las distintas fases y acciones que conforman las políticas de empleo, información y orientación en programas de inserción laboral, itinerarios de inserción, gestión de programas de cualificación y formación profesional, gestión de intermediación laboral, formación para el emprendimiento, asesoramiento del autoempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Áreas de coworking, todas estas cuestiones las desarrollamos en la medida que nuestras disponibilidades presupuestarias nos lo permiten. Luego hay otras, en cuanto al impulso de la actividad económica, la promoción de la comarca a nivel interno para dar consistencia a la propia identidad, la promoción turística, la promoción del comercio, otros sectores de actividad que, en colaboración con el área de comercio y el área de turismo, el área de empleo colabora. Es decir, que no creo que insistan duplicidades. Es más, creo que todas las acciones encaminadas a la disminución del desempleo y al aumento de la empleabilidad de las personas, no duplicar, triplicar o cuadruplicar, lo que haga falta, todo suma. Igual que en los colegios se imparten unas materias a los niños y algunas familias quieren reforzar los conocimientos o mejorar. Yo creo que nosotros estamos aquí para mejorar y no creo que existan duplicidades. Todo es sumar. Mila esker, Teresa. Jon. Como no quiero alargar el debate, solo una puntualización, porque se ha mencionado varias veces en las últimas intervenciones. Si estamos correctamente informados, los centros de día son competencia y deben estar costeados por Diputación Foral de Vizcaya. Solo porque es un apunte muy corto. La mancomunidad, como mancomunidad, en este caso, dentro del decreto de cartera, mancomunidad más Guecho, tenemos la obligación de tener un centro de día. Manuela. Como mancomunidad, y nosotros obviamente podemos tener la instalación. Es más, la mancomunidad incluso consultó con Urduliz si disponía de un local, que no disponía, y la mancomunidad, igual que se le puede ceder un piso para emergencia social, se le puede ceder un local para tener ese centro de día. Sí, yo también, por no alargarme mucho ya, Santurtzi, Baracaldo tienen 100.000 habitantes y en sus municipios tienen 6 comisiones cada ayuntamiento. Entonces yo recuerdo a los partidos que venían a cambiar las cosas y que venían de las plazas, algunos venían de sofás muy cómodos. En la primer pleno, en este salón al que yo asistí, se abstuvieron. Por lo tanto, permitieron que de 6 comisiones se llegara a 9 y permitieron con su abstención, estas personas que dicen que venían a cambiar de las plazas, tanto Orain como Debetú, con su abstención permitieron que el alcalde ganara un 11% más que respecto a la anterior alcaldesa. Eskerrik asko, Manuela. Willy. Hiru hastapen eta saiatuko naiz nik ere labur izaten. Bat, pisua, 2 lurraldeak eta 3 VPak. Intentaré ser muy breve. Supongo que profundizaremos más si se trae como modificación presupuestaria lo del piso. Hoy no es tema de debate, pues no está aquí, pero esto no es comprar un piso, ya está, ¿eh? O sea, aquí tiene que haber negociar entre Mancomunidad y Guecho y Diputación, separar la gestión de servicios, espacios, comedores, transportes, pisos en bajeras preferentemente, cuál es el personal asistencial y cualificado que hace falta para ello, educadores que faciliten recursos necesarios por volver a la vida autónoma, en fin. Ya hablaremos de todo eso, pero eso es comprar un piso. Pues tenemos un piso y ¿a qué servicio está? Bueno, ¿y quiénes lo están? Respecto al piso. Segundo, respecto al acuerdo de Avaro, hombre, no viene muy a cuento, pero sí es cierto. Bildu bajó de un 100% de edificabilidad de VPO a 75%. Desde luego,
el 100% se veía como irreal porque llevaba desde el 98, desde 1998, sin haberse movido una sola pieza y ni llegado a un acuerdo, y cuando Bildu aceptó a 3 bandas bajar a ese 75% de edificabilidad, lo hizo a 3 bandas, con los propietarios, con lo cual sí es cierto que salían beneficiados, con el ayuntamiento, que se comprometía a la cesión anticipada de los terrenos para el instituto, y con el gobierno vasco, que justo ponía como condición que ese 25% de edificabilidad que se perdía en VPOs se recogiese en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, con lo cual no estaban perdidos, sino que el Gobierno vasco no estaba capacidad para moverlo de una zona a otra, que por cierto está bastante bien porque crear un 100% de edificabilidad de VPO en una sola zona en principio no es lo más correcto. Lo mejor es repartir las VPOs por todos los sitios, con lo cual partimos de un problema de base. Y tercero, si desde luego fuese otro grupo el que estaría en la alcaldía, a ese grupo, el que sea, le habrían caído más tortas que panes o no sé qué. O sea, recordar que en el pleno celebrado el 30 de junio del 2016 fue aprobado por unanimidad una propuesta de modificación de las fórmulas de pago establecidas en el convenio suscrito entre el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Sopela por la permuta de los terrenos para la VPO, en el cual el Ayuntamiento de Sopela había que pagarle 3 millones. 2 prácticamente en contante y sonante, con lo cual todas estas inversiones y ventas que tenemos que hacer estarían, entre comillas, solucionadas o estarían encaminadas, y otro millón, exactamente 914.098,09 euros, que se pagaba en especie, por decirlo así, en pisos. No sé cuántos pisos son, pero desde luego son más de 1 y de 2. Esos pisos que le corresponderían gratis, un acuerdo firmado y ratificado por este Pleno el 30 de junio del 2016, que eso sí que está en el limbo. Y alguna vez hemos preguntado en una comisión y sigue en el limbo. Hombre, igual el equipo de gobierno tendría que moverse algo con el gobierno vasco, que es un acuerdo ratificado por Pleno, ¿eh? Es que ricasco, Willy, en cuanto a las comisiones que existen en otros municipios, Manuela, te recordaré que si haces una lectura de la ley, lo que dice es que las comisiones tendrán que ser un reflejo de las áreas municipales, que es lo que sucede, por cierto, en este ayuntamiento. Por otro lado, también me gustaría conocer de cuántos liberados disponen estos ayuntamientos a los que haces referencia, más allá de las comisiones que existen, y cuáles son las retribuciones también de esas comisiones, porque tienes la tendencia a dar información bastante parcial. En cuanto al piso, Willy, Berango ha sido 2 pisos, entiendo que cumpliendo con lo que comentas y de acuerdo con los técnicos de la mancomunidad, y Sopela hará lo mismo, porque lo normal es que repliquemos el acuerdo de cesión o que sea muy similar al que se haga con Berango desde la mancomunidad. Sobre la zona de Avaro, bien, es decir, es algo que está por resolver desde hace muchísimos años. Vosotros sois conscientes de la complejidad porque en 4 años tampoco conseguisteis solventarlo. Por lo tanto, estoy convencido de que entendéis y comprendéis cuál es la complejidad y la dificultad de desarrollar esa zona. Sobre las VPOs que comentas, ese 25% que el Gobierno vasco, al parecer, nos dio permiso para mover de una zona a otra, estaría encantado de saber a qué zona se va a mover ese 25%. Y sobre Barkatu, yo no os he interrumpido. Y sobre el acuerdo con el Departamento de Vivienda, acuerdo que con vosotros ya existía y, por cierto, tampoco se desarrolló, también hubiésemos agradecido un poquito más de movimiento y nosotros no lo hubiésemos heredado, pues nosotros obviamente nos estamos moviendo y lo estamos negociando en los términos en los que el Pleno nos solicitó que se negociase. Como conocéis, una negociación es algo bilateral, no unilateral, y por lo tanto se han mantenido reuniones con el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, en las que por desgracia todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. Si conocéis la manera de hacerlo más rápido, os lo agradeceríamos, ya que lo tuvisteis encima de la mesa durante varios años. Por cierto, sí, varios años. Por cierto, sobre lo que se recibe gratis o no, cuando ese acuerdo se cierre, nada se recibe gratis. Eso se recibe porque el ayuntamiento cedió un suelo y en contraprestación Barkatu recibe dinero y recibirá viviendas. Por lo tanto, de gratis nada. El ayuntamiento ya puso algo sobre la mesa y el Gobierno vasco nos lo tiene que abonar de una manera determinada
el ayuntamiento, o en este caso el Pleno Municipal, puso sobre la mesa cuáles eran las condiciones y cuáles eran las líneas rojas para esa negociación y desde luego este equipo de gobierno está negociando en ese sentido y agradecemos que nos lo recordéis y vuestra comprensión. Es que ricasco. Y con esto pasamos a votar. Perdón, no, lo siento. Y te juro que me parece súper interesante, que a mí me gusta mucho la política, pero por favor, vamos a votar. Yo creo que ha habido referencias cruzadas hoy, creo que nos ha quedado a todos claro. Si te dejo a ti, lo voy a tener que dejar luego a Manuela. Creo que esto se convierte en algo para lo que no es. Creo que la gente os conoce a los dos, la gente de Sopela, a uno más que a otras personas, y creo que conoce la labor que hacéis. Por lo tanto, si os parece, pasamos a votar el presupuesto. Beraz, aurrekontu honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak. Mila esker. Os recuerdo, tenemos que contar vuestra posición como abstención, no como voto en contra. O sea que eskerrik asko gaur etortzagatik, eskerrik asko egin dituzuen ekarpenengatik, eta espero dut hau eta honetan sakontzen jarraitzea zuekin. Mila esker.